Hola, vamos a hacer hoy un top deportivo. Lo primero que tienen que hacer es abrir el archivo de corpiño base plano, el que no tiene ninguna pinza hecha. Van a ir a archivo, una vez que lo abren, van a archivo, guardar como, y van a guardar el archivo como con su nombre. Y después le van a poner top deportivo. Top deportivo. Y lo guardan. Bien. Ahora vamos a hacer clic en B y vamos a apretar suprimir. Y si no se borra, hacen clic derecho y borrar. Ahí lo borra. Entonces vamos a trabajar solamente con la espalda, porque como es un molde de tejido de punto, no lleva pinza, en este caso, y además tenemos que hacer una reducción, porque la idea es que la tela ajuste el cuerpo. Bueno, van a hacer clic en el punto A1, donde ustedes tienen el cuarto de contorno de busto, ¿no? Si miran en opciones de herramientas al costado, dice contorno de busto dividido 4 y ahí le vamos a poner -2. Eso es para sacarle 2 centímetros al ancho. Lo mismo vamos a hacer con el ancho de hombro y el ancho de espalda. Vamos a sacar a todos 2 centímetros. Entonces, repito, voy a donde dice contorno de busto dividido 4 en el punto A1, ¿no? También puedo hacer clic derecho opciones y acá contorno de busto le pongo -2. Pongo aceptar. En donde está el ancho de hombro -2. Y donde está el ancho de espalda, también pongo ancho de espalda, lo dejo tal cual, dividido 2, -2. Y también, no me tengo que olvidar, de que le tengo que sacar a la cintura. En principio, le tengo que sacar los 2 centímetros que le agregué para la pinza, porque acá no hay pinza. Y después, una vez que tengo contorno de cintura dividido 4, ahí le pongo -2. Bien. Después acá la pinza, la que está dibujada con estos puntos, la vamos a borrar igual. Entonces, vamos a empezar por el último punto que hicimos, que fue el 19. Ponemos borrar. Después seguimos con el 18, borrar. 17, borrar. El de la separación de busto lo voy a dejar por si lo quiero usar de referencia para hacer algún recorte. Bien. Ya habíamos visto en la remera que en indumentaria de punto, por lo general el delantero y la espalda son iguales, pero lo que cambia es el escote. Y en este caso además va a cambiar la sisa, ¿no? Vamos a hacer un top deportivo con una espalda clásica, que son más cavadas en la sisa. Lo primero que vamos a hacer es definir el escote nuevo. Entonces vamos a usar la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea. Hacemos clic en A11 y en A12. Y acá lo vamos a separar del cuello 4 centímetros. Y después vamos a definir en la profundidad del escote de la espalda. Esto va a ser como una espalda en Y, pero no va a tener mucha profundidad acá, en el centro de la espalda. Entonces ahí le vamos a poner con la herramienta punto de distancia y ángulo, con un ángulo de 270 hacia abajo 3 centímetros. Y ahí con la herramienta curva unimos punto 17 y 18 que acabamos de hacer para dibujar lo que sería el escote de la espalda. Después vamos a definir el ancho del bretel, ¿no? Estamos pensando, hay distintas maneras de hacer la terminación a la sisa en tejido de punto.
algunas requieren recurso de costura y otros no. En este caso estamos pensando para hacer una terminación con collareta o con un elástico partido. Entonces, en este caso no vamos a necesitar recurso de costura y el ancho que nosotros le demos acá va a ser el ancho final, ¿no? Cómo queremos que quede terminado. Entonces vamos a usar la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea. Hacemos clic en el punto A17 y en A12. Y acá le vamos a dar de ancho 3. Bueno, hasta ahora tenemos el escote, el hombro. Y yo había dicho que la sisa en la espalda es más cavada. Entonces, vamos a hacer desde el punto A8, con la herramienta punto de distancia y ángulo, con un ángulo 0, le vamos a dar acá un ancho de 2 centímetros y medio. Recuerden que esto va espejado, o sea, va entero, ¿no? Y acá en total va a quedar de 5 centímetros. Por eso este punto no lo hagamos muy extenso hacia la derecha, porque si no nos va a quedar muy ancho acá en medio de la espalda. Bueno, una vez que tenemos el punto 20, con la herramienta curva simple vamos a dibujar la primera parte de la sisa, que en principio copie un poco la forma del escote, ¿no?, de la espalda, termine en el punto 20 y después del punto 20 vaya al punto A5. Asegúrense que en esta primera parte, acá en esta primera parte, desde A5 salga lo más recto posible, que no salga así, ¿no?, que salga bien recto. Y que la curva obviamente nos quede armónica, que sea una curva bien orgánica, que no tenga interrupciones. Bien. Y además, una vez terminada la sisa, tenemos que decidir qué largo va a tener el top. Esta es la línea de cintura, ¿no? Acá, esta voy a marcar, esta es la línea de cintura. Si yo hago el top a esa altura, obviamente me va a quedar a la cintura. Y hay distintos estilos de top deportivo, algunos que llegan a la cintura, que están diseñados más bien para usarlo no de corpiño, sino justamente de top. Es una prenda que es para exhibir, ¿no?, que es más cómodo por ahí que si uno tiene el top corto justo debajo del busto. Y también hay que pensar qué tipo de terminación le vamos a hacer en la parte de abajo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar un elástico a la vista, voy a hacer un elástico embutido, elástico le voy a poner un elástico ancho, le voy a poner un elástico más fino. Todo eso nos limita o nos condiciona cómo queremos hacer esta parte del top. Si le vamos a sacar altura porque después le vamos a agregar el elástico. Bueno, en este caso les voy a plantear que hagamos un top. Lo vamos a hacer con un elástico a la vista para ponerlo con la collareta. Entonces, vamos a hacer que el top termine en la cintura. Va a ser un top larguito, pero le tenemos que sacar el ancho del elástico. Vamos a usar la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea. Hacen clic en el punto A3 y en A9. Y acá le vamos a subir 5 centímetros. Es importante que primero hagan clic abajo, ¿no?, en el punto A3 a A9. Así los 5 los mide desde acá para arriba. Y después, con la herramienta punto de intersección de línea y eje, hacen clic en A5, en A16, apretan A21, mantienen apretado Shift. Así este punto es perpendicular a este. Bien, este va a ser el largo de la tela de mi top. Después yo de acá para abajo le voy a poner un elástico. Y por último, vamos a hacer dos cosas más.
Vamos a agregar un recorte acá en la espalda, en el centro, que tenga como una sustracción, y un recorte en el costado que después vamos a unir con el delantero. Entonces, primero vamos con el recorte del centro de la espalda. Con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde el punto A21 hacia arriba, vamos a marcar 8 centímetros. Y con la misma herramienta, cuando digo hacia arriba, el punto A23 tiene ángulo 90, ¿no? Y desde A21 con un ángulo 0 hacia el costado, vamos a hacer un punto a 3 centímetros. Y con curva simple vamos a dibujar un recorte acá en el centro. Recuerden que acá, en esta parte de la curva, que no les quede así, porque después esto me queda como en B. No pasa nada si me queda así. Son problemas después a la hora de la terminación, ¿no? Porque yo acá, en este recorte, le voy a tener que poner algo para que la tela no me quede al corte. Puede quedar el corte igual, pero queremos hacer una terminación. Entonces, si yo lo dejo así, y esto va espejado, recuerden que esto va a ir acá, ¿no? Entera la pieza. En este vértice que me queda ahí me va a ser muy difícil hacer una terminación prolija. Bien. Y por último, para terminar la espalda, vamos a marcar un recorte en el costado. Vamos a usar la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea, desde el punto A22 hacia A21. Vamos a marcar 6 centímetros. Y después vamos a utilizar la herramienta punto de intersección de curva y eje. Vamos a seleccionar la curva de la sisa en el punto A25 y la vamos a llevar midiendo más o menos a ojo que me quede paralela a la línea A5 a 22, ¿no? Si quieren me puedo poner más quisquillosa, calcular con exactitud el ángulo 79, 25 y acá ponerle exactamente el mismo ángulo que el costado para que me quede paralelo, ¿no? Pero bueno, si queda parecido está bien igual. Bien, ahí terminamos la espalda. Vamos a guardar, apretamos el disquete, guardar, para no perder el trabajo. Y ahora tenemos que hacer el delantero. El delantero ya hay un montón de partes que tenemos medianamente trazadas. Por ejemplo, el hombro ya está, lo van a compartir. Entonces lo único que tendríamos que hacer es definir la profundidad del escote delantero y la forma de sisa del delantero. Vamos a empezar con la forma de la sisa, que ya tenemos los puntos hechos. Vamos a usar la herramienta curva simple. Hacemos clic en A19 y en A5. Bueno, y ahí acomodamos la curva de la sisa con los mismos criterios de siempre. No, esta no era. Bien. Y otra cosa que vamos a tener que hacer es prolongar o marcar en la curvatura de la sisa un punto para definir el recorte del delantero. Entonces, de vuelta, con la misma herramienta, que se llama punto de intersección de la curva y eje, voy a seleccionar la curva, selecciono el punto A25 y lo voy a alinear con la línea que hice antes, el punto que hice antes. Y si había marcado con exactitud el ángulo, puedo ponerlo exactamente igual. Por último, la profundidad del escote delantero. Recuerden que este es un top deportivo, hay distintos estilos, como siempre. Puede ser un escote más o menos profundo, acorde al gusto de cada una, eso lo van a decidir ustedes. Desde el punto A, con la herramienta punto de distancia y ángulo, y un ángulo de 270, que significa que va hacia abajo, le van a dar la profundidad del escote que ustedes quieran, teniendo en cuenta que un escote de 10 centímetros es un escote cerrado, bastante,
Así que si ustedes quieren que sea más abierto el pecho, tienen que hacerlo más. Pueden medirse igual. Bueno, una vez marcado el punto del escote, voy a utilizar la herramienta curva. Voy a unir el punto 17 y el punto 28 y dibujar la curva del escote. Bueno, recuerden siempre ir guardando su trabajo. Tenemos superpuestos delantero y espalda. A veces puede ser medio confuso. Nos queda solamente por hacer una parte, que es espejar el recorte para que quede entero y no tenga costura en el costado. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta objetos volteados por línea y vamos a voltear la espalda, ¿no? El dibujo de la espalda hacia la derecha para que dé una continuación con el costado del delantero. Recuerden que para hacer selección múltiple, es decir, para seleccionar varios elementos o varios puntos, tienen que presionar la tecla control. Una vez que seleccionaron el primero, los siguientes, si no presionan control, no lo va a tomar como una selección múltiple. Entonces, selecciono el punto A26, que necesito espejarlo. Con control apretado selecciono la curva de la sisa de la espalda, la baja, selecciono el punto A25 y no voy a necesitar espejar nada más. Entonces, suelto la tecla control, aprieto enter y luego tengo que definir el eje por el que va a voltear estos elementos y voy a seleccionar el punto A5 y el punto A22. Y acá pongo aceptar. Yo lo voy a marcar, voy a dibujarlo, no hace falta que lo hagan, para que se vea bien cómo es el recorte, para señalar algunas cuestiones. Por un lado, voy a marcarlo para que se vea mejor. Oh, no. Bueno, se va a cerrar el programa y no sé hasta dónde voy a tener, así que voy a tener que volver a abrir. Ah, no, todavía sirve. Guarda, vamos de nuevo. A25, A27 que es del delantero, la curva de la sisa del delantero. Esto así quedaría originalmente, ¿no? Y quiero mostrarle lo que no me gusta y quiero cambiar. Así quedaría si yo siguiera los puntos que tengo trazados originalmente. ¿Qué lugares no me gustan? No me gusta este pico que se forma acá en A5, por ende lo tengo que suavizar. Y no me gusta cómo queda acá este ángulo, por ende también lo voy a suavizar. Entonces, en principio con la herramienta curva vamos a seleccionar el punto A27 y el punto A26A1 y vamos a trazar una nueva curva para el recorte del costado que elimine el piquito, pero que sí o sí continúe en cierta manera la curva de la sisa del delantero y que acá en la unión de la curva de la sisa con el costado no me quede un ángulo muy pronunciado, ¿no? Que no me quede así, porque si no acá me va a quedar un pico. Recuerden que ahora, esto es parte de cómo después va a quedar unido a la espalda, ¿no? Entonces ahí también tiene que quedar una continuidad sin ángulos raros. Bueno, una vez que corregimos la curva de la sisa, vamos con la curva de la cintura, que es simplemente eliminar ese ángulo que queda ahí. Bien, ahora sí estamos en condiciones de pasar el molde a la parte de detalles. Para pasar el molde a detalles vamos a seleccionar la herramienta pieza de trabajo, que es el moldecito que está a la derecha, a la izquierda, perdón, medio abajo.
Vamos a comenzar pasando la espalda. Recuerden que no importa por qué punto empiezan, lo importante es que sea en el sentido de las agujas del reloj. Y también tengan en cuenta que si hay alguna curva que está en la dirección contraria a la que necesito, tengo que mantener apretado Shift mientras selecciono la curva. Bueno, voy a empezar por el punto A18, que es el del escote. La curva está en la dirección correcta, así que la selecciono. A17, A19. La curva de la sisa, el punto A20. Recuerden que es punto, curva, punto. La curva baja de la sisa. Y acá no me tengo que ir hasta el extremo, sino que tengo que terminar en el punto A26, porque el resto está en el costado. Acá la curva del recorte me quedó en el sentido inverso, así que mantengo apretado Shift, el punto A23, y ahí terminé el centro de la espalda. Voy a presionar Enter. Acá donde dice pieza, le voy a cambiar el nombre. Bien. Ahora voy a copiar el recorte que tiene espalda delantera. De vuelta selecciono la misma herramienta, empiezo por el punto 27, la curva nueva que hice, el punto A26 a 1, punto 25 a 1, la curva que hice antes, mantengo apretado Shift porque está al revés, en mi caso, chequeen en el de ustedes, punto A25 y ahí termino y le pongo recorte costado. Recuerden que una vez que terminan de seleccionar todo el contorno del molde, tienen que presionar Enter para que habilite este cuadro de diálogo. Y por último, el delantero, punto A28 que es del escote, la curva del escote, el hombro, la curva de la sisa, que voy a terminar en el punto A27, A25 y A21, ¿no? Ese es el delantero. Voy a detalles, acá ya puedo separar los moldes. Y ahora vamos a agregarle recurso de costura. Yo en un momento nombré que según la terminación que le voy a hacer, le tengo que poner recurso de costura o no. Según, por ejemplo, yo tengo pensado que la terminación que le hagamos a la sisa y al escote, a la sisa, al escote y a la sustracción de la espalda, que lo terminemos o con un elástico partido o con una tira de collareta. Para ese caso, para ninguno de los dos casos necesito recurso de costura. Entonces vamos con clic derecho, opciones, vamos a margen de costura, tildo, acá cambio, en vez de 1 le pongo 0,7. Bien, ¿en qué lugares no voy a necesitar costura? Por ejemplo, acá en el punto A18, que es con el que comienzo, antes no necesito recurso de costura porque es el centro del molde, de la pieza, y después tampoco porque dije que ahí íbamos a ponerle collareta o elástico partido. Bien, paso al punto 17. Punto 17. Antes no necesito recurso de costura y después sí, porque el hombro de la espalda lo tengo que coser con el hombro del delantero. Punto 19. Antes sí necesito recurso de costura y después 0. Punto 20. Antes 0, después 0. Punto 26. Antes 0, después sí. Vamos con el punto 25. Antes sí necesito recurso de costura y después 0. ¿Por qué? Porque acá abajo le voy a coser un elástico con
la collareta y no requiere recurso de costura. Y en el punto 24 tengo antes 0, después 0. Y en el punto 23 tengo antes y después 0. Y le voy a poner a aplicar para que vean que solamente el recurso de costura se agregó en el hombro y en el costado. Bien, vamos con el hilo. Hilo. Acá si quieren le doy un poquito más de longitud. Y vamos con la etiqueta. Etiqueta. Acá tienen que, perdón, van a la primera, a donde dice etiqueta de datos de la pieza. Colocan editar plantilla, buscan el archivo de su etiqueta. Acá no tocan más nada, ponen aceptar. Acá en orientación va hilo por... Bueno, acá hay varias opciones, depende de la tela con la que esté trabajando. Yo lo puedo hacer doble, o sea que le podría poner hilo por 2, centro en doblez. Pero bueno, en principio vamos a poner hilo por 1, centro en doblez. Vamos acá. Nombre del patrón. Top deportivo. Etiquetas. Clicleo visible la etiqueta de la pieza. Y acá yo ya puse aplicar para ver el tamaño. Muy grande de altura. Después igual eso se puede modificar. Ahí una vez que ya terminamos todo ponemos aceptar. Recuerden cambiar la posición del hilo y de la etiqueta. Bueno, les voy a mostrar cómo hacer lo mismo con el recorte del costado, solamente porque el hilo, el ángulo del hilo no es igual que esto, porque esta pieza está girada, ¿no? En este caso el hilo tendría que ir en esta dirección. Bueno, primero vamos a ir a dibujar y vamos a ver qué ángulo tiene. Si ustedes no tienen esta línea trazada, tienen que utilizar la herramienta línea y unir desde A22 a A5, ¿no? Y ahí nos paramos arriba de la línea hasta que aparezca el cartel y vemos el ángulo, donde dice ángulo, ¿no? 79, 25, 85. Vamos a detalles, clic derecho, lo hago primero para no olvidarme. Selecciono habilitar el ángulo, la línea de hilo, y acá en rotación le pongo el ángulo, 79, 25. Fíjense que ya no quedó a 90, eso es importante. Bueno, después todo lo demás es lo mismo, margen de costura. Voy a tener margen de costura de A25 a 27 y de 26 a 25, abajo y arriba no. Esto es la sisa, esto es la cintura. Bueno, entonces A27 antes sí, después 0, A26 a 1, antes 0, después el actual. Recuerden que tenemos que modificarlo a 0,7, que es el recurso de la over. Este punto antes tiene, después 0. Y A25 tiene antes 0. Bueno, y la etiqueta, el mismo procedimiento de vuelta. Acá es en orientaciones hilo por 2. Buscan la etiqueta. Y acá ya no hay que completar porque una vez que lo completé se completan todos. Y acá el tamaño de la etiqueta, que por ahí lo puedo modificar un poco porque no necesito que sea tan grande el cartel. Ahí está el hilo. Bueno, ya que estoy hago este. Para terminar, vamos con el margen de costura de 0,7.
A28, A17 no tiene costura. Antes y después el punto 28 no tiene, porque antes es el centro del molde. 17 antes 0. 19 después 0. 27 antes 0. 25 después 0. 21 antes y después 0. Me falta la etiqueta. Acá esto es hilo por 1, centro en doblez. Acá yo le cambio porque no es muy grande, si no. Y el hilo. Esto es siempre lo mismo, ¿no? Bueno, y ahí terminamos el molde. Una cosa que no vimos, se los voy a explicar rápidamente ahora. Una vez que terminé el molde, ¿cómo hago para hacer el archivo para imprimir? De todas maneras, recuerden que esto hay que hacerle una corrección. Antes hay que ver, cuando volvamos a clase vamos a ver el tema de las curvas o si alguien tuvo alguna dificultad. Pero bueno, una vez que termino el molde, voy a diseño manual, pongo crear. Acá pongo aceptar. Va a abrir la pantalla del programa Puzzle. Una opción es arrastrar las piezas, ¿no? Yo los voy a sacar para primero mostrarles. Esto que vemos acá es lo negro, lo que tiene el borde negro sería como una hoja gigante. Y cada uno de las líneas rojas representa una hoja A4, ¿no? Acá lo que nos está mostrando es cuántas hojas A4 necesitaría yo para imprimir una hoja de este tamaño. Fíjense acá termina la hoja y me está diciendo que acá imprimiría una hoja A4 entera solo por este pedacito, entonces eso ya no me conviene. ¿Qué hago yo? Vamos acá a la derecha, donde está la hoja, este es el tamaño de la hoja de fondo, ¿no? Y acá en el ancho yo le pongo 80, que son 4 hojas A4, entonces fíjense que acá ya eliminó una fila una columna de hojas A4. Bien, y después cuando yo pongo los moldes, tengo que buscar siempre la manera de utilizar la menor cantidad de hojas, ¿no? Porque si no voy a imprimir papel de más, ¿no? Acá esto es un molde muy sencillo, simple, fíjense que en 4 hojas A4 entra. ¿Qué hago una vez que acomodé todo, pero sin embargo yo tengo un remanente de hoja grande? Voy de vuelta a la opción de hoja, acá donde dice eliminar longitud no utilizada, yo hago clic, me corta el largo y si hago clic de vuelta me saca el ancho. Tengo mi archivo listo, voy a la opción de arriba que dice layout, exportar. Acá tiene que decir PDF, mosaicos, archivos. Acá eligen dónde guardarlo, ¿no? Si acá no está en la carpeta que ustedes quieren, ponen navegar y buscan en qué carpeta lo quieren guardar. Acá le ponen el nombre, Top Deportivo. Pónganle el nombre de las medidas de la persona. Por ejemplo, este es el mío. Y si quieren, pueden apretar esta opción que nos va a imprimir una hoja donde nos muestra como el diagrama de cómo tendría que quedar terminado pegado. Pero no es necesario. Y ahí ponen aceptar y se guardó el archivo. Y les voy a mostrar cómo queda.
tiene cada una de las hojas, sale toda la información, sale el hilo, sale la etiqueta. Acá este borde es como yo después tengo que armar este rompecabezas, digamos. Y acá simplemente imprimo, pongo imprimir. ¿Qué me tengo que fijar? Sí o sí. Primero, que acá esté tildado tamaño real. Si no tienen este programa, les sugiero que se lo bajen, es gratuito, se llama... no me acuerdo, es de Adobe Acrobat. Adobe Acrobat. Bueno, hay una versión gratuita para bajar, lo pueden usar tranquilamente y para mí es la mejor opción para imprimir porque puedo ver con claridad estas cosas que les voy a señalar. Primero que esté en tamaño real. Y después fíjense que si sale así en gris el borde, es que la hoja de impresión no está seteada correctamente. Entonces, puedo ir acá a configuración de página. Fíjense que acá dice carta, acá tiene que decir A4. Ahí le pongo aceptar. Bueno, no se cambió, no sé por qué me está pasando eso, pero acá se tendría que habilitar para que deje de verse. Pasa cuando yo lo imprimo, ya me sale bien, pero está en A4, digamos, ¿no? A ver, no le tengo que poner ajustar, no sé por qué no. No se ve igual, pero bueno, tendría que dejar de verse ese bordecito gris. Lo importante es que sea en tamaño real y que en la configuración de página esté en A4, ¿no? Y bueno, ahí ponen imprimir, y pueden imprimir su molde.